sociedad teosófica, yo establecería, es decir, dentro del estudio que hacemos en teosofía, como estudiantes de lo sutil, de lo oculto, los términos hay que mirarlos desde un punto de vista más profundo, más sutil, algo que normalmente pues nos alegra mucho el poder tener ese método de pensamiento. Entonces, sociedad, la palabra sociedad es la unión social desde un punto cultural, geográfico. Es reunión de varias personas, ¿no? Que a su vez hacen como un cuerpo, o sea, son miembros de un cuerpo dentro de una cultura, dentro de un esquema muy particular. Entonces, esa definición podría establecerse así, es una reunión de personas, digamos así, adultos, hombres, mujeres, en donde hay un punto en común, hay una común unión, hay una comunión. Y al tener esa común unión, sucede lo más importante, no es reunirse en sí, sino que son miembros de un grupo. O sea, al ser miembros o considerarse como miembros, esotéricamente, sutilmente, se vuelve un solo cuerpo. 10, 15, 20, 100 personas se vuelven uno dentro de una sociedad. Y esa es la sociedad teosófica. Nos volvemos uno, un solo cuerpo, a través del estudio coherentemente de la teosofía, que es el común denominador de esa reunión. Teosofía, sabiduría divina, religión de la naturaleza, sabiduría arcaica, tiene muchas connotaciones. Elena Petrovna Blavatsky, conocida por nosotros, por los teósofos y por otras personas en un ámbito filosófico y cultural, hasta científico, artístico también podríamos decir, como HPV o la maestra. HPV fue una personalidad muy importante para todos nosotros, para los teósofos, los estudiantes de la teosofía, para la sociedad teosófica. Fue una de las cofundadoras de la sociedad teosófica. Eso con una observación, digámosla, para las personas que nunca han escuchado de HPV o poder decir HPV fue tal persona, nació en tal ciudad, nació en Rusia, ¿sí? En la época de monarquía, ¿no? De una gran familia, una familia noble, pero más que eso, Blavatsky tiene una connotación muy sutil, y quiere decir, comentar eso, porque podríamos, ¿quién fue Blavatsky? Pues Blavatsky, una persona, una mujer, cuerpo biológico mujer, como cualquier otra mujer, muy inteligente, muy preparada, pero el fondo de Blavatsky, yo lo podría definir y la veo siempre así, es como mi hermana mayor, nuestra hermana mayor, dentro de un recorrido, dentro de un caminar, dentro de un desenvolvimiento. Fue puesta como una guía, como nuestra hermana que nos está guiando en ciertas circunstancias, en ciertos temas muy importantes, antes ocultos, desconocidos,
pero no desconocidos y ocultos porque fuera algo malo o algo que no se podía ver, sino porque es un conocimiento que hay que protegerlo. Había que protegerlo y no era el momento de poder que saliera externamente toda esa sabiduría arcaica para poder tener comprensión y ser coherente. Entonces, Blavatsky fue el promotor, nuestra guía y nuestra hermana mayor en ese sentido, dejando un legado como cofundadora de la Sociedad Teosófica, que en su búsqueda por darnos esa enseñanza, no tuvo, sino fue necesario también un acompañamiento con Henry Steele Olcott, norteamericano, también en las mismas condiciones, otro hermano mayor en nuestro desenvolvimiento. Pero había un equipo. Yo creo que el universo generó en ese momento un equipo, personalidades diferentes, ¿sí? Observaciones diferentes de cada una para conformar realmente una gran guía y poder generar la sociedad teosófica y poder dar la doctrina teosófica, la doctrina secreta, la doctrina que en ese momento estaba oculta y era importante darla, pero darla responsablemente, darla coherentemente. Por eso ahí están Blavatsky y Olcott, las personas responsablemente con la sabiduría arcaica. Mahatma es una palabra sánscrita que es importante hablar de ese lenguaje. Es una lengua muerta, pero es un lenguaje de unas proporciones completamente diferentes. De pronto no soy experto en lenguajes, pero las connotaciones en sánscrito tienen un sentido una definición mucho más grande, más universal. Entonces hay interpretaciones, una sola palabra te da muchas interpretaciones, ¿sí? Que todas son coherentes realmente. Entonces Mahatma es, si lo traducimos literalmente, es Maha, grande, y Atma, alma, o sea, un alma grande, ¿sí? Y al decir alma grande podríamos interpretarla como una persona muy grande en el crecimiento espiritual, ¿sí? En una jerarquía. Nosotros, este sistema de evolución donde estamos actualmente, este planeta Tierra, es decir, tenemos que ser conscientes de que estamos en un universo. Ese universo tiene diferentes sistemas, estrellas, astros que están desenvolviéndose, se están evolucionando, están moviéndose, ¿correcto? Entonces, a través de nuestro esquema de evolución al que estamos acá, todos, es que no, tenemos que encontrar cómo iniciar el término. A ver, todos, no voy a señalar nada, sino básicamente es un ejemplo. Todos somos pequeños, pero vamos desenvolviéndonos para ser cada vez más grandes, ¿correcto? O podríamos poner un ejemplo mucho más claro para ser más coherentes. Este planeta, o este esquema, es un plantel educativo, en donde el plantel educativo inicia con los bebés, con los párvulos, con los recién nacidos,
y nos vamos desenvolviendo y vamos creciendo y vamos ganando más cursos y cursos y cursos. El Mahatma aparece ahí como una jerarquía y el Mahatma es el alma grande. Por decir en nuestro ejemplo, el rector, el profesor, el que nos enseña, nuestro gran guía dentro de nuestro desenvolvimiento. Jerarquía que va creciendo y llega un momento en su crecimiento que no necesita ir al plantel educativo físicamente. Es decir, no tiene que estar reencarnado físicamente porque ya su plano, su nivel de conocimiento, de jerarquía ya no es necesario, sino puede estar fuera del plantel, es decir, ya no requiere de un cuerpo físico, un cuerpo biológico para estar pendiente de nosotros y ser nuestra gran alma, nuestro Mahatma. Entonces, porque ya se manejan otros niveles de percepción, entonces él deja su enseñanza, deja su doctrina en las cartas, en una carta, en un escrito, ¿correcto? Carta, sabemos que es una observación, un comentario, una guía dada por escritura, porque no es posible a través de eso, ya no está en el plantel, no hay un lenguaje corporativo, ni hay un lenguaje hablado, sino es a través de su escrito. Entonces, nos dejó nuestra enseñanza para que otras personas que estuvieran en una jerarquía más baja, más abajo, digámoslo así, como Blavatsky y Henry Steele Olcott, interpretaran esas cartas y nos enseñaran a interpretarlas a través de la reunión, a través de la teosofía y de la sociedad teosófica. Estando en el reino humano, pero hay que irnos hacia atrás. Este plantel, como hablábamos anteriormente, este esquema, tiene diferentes cursos. Hay universitarios, bachilleres, elementales, jardines, ¿sí? Entonces hay diferentes reinos en donde la vida, el espíritu, esa esencia única, esa raíz sin raíz, tiene que ir recorriendo por esos diferentes reinos. Entonces, en este momento, actualmente tenemos 7 reinos. 3 reinos elementales: el mineral, el vegetal, el animal, el humano y el superhumano. Entonces, fijemos bien que en esa connotación de 7 ya el reino humano está ya como un poquito más arriba de los otros reinos humanos. Entonces ahí hay una connotación muy importante en ese vehículo de expresión, en esos vehículos de expresión que tiene la vida, que tiene la forma, que tiene, voy a utilizar una palabra pues que entre comillas, porque teosóficamente pues hay una connotación mucho más profunda, esa vida de Dios, esa vida espiritual. Voy a poner un ejemplo, me perdonan si me extiendo un poco para tener más claridad sobre esto. Está el absoluto, está la gran hoguera, el que es Dios, está la inmanifestación, está ahí inmanifestada. Las grandes llamitas, todas las llamitas, nosotros tenemos aquí una llamita. Entonces, una llama le pregunta a otra: oye, ¿cómo es una llama? Y la otra le dice: no, yo no sé cómo es una llama, que todos somos llama, no tengo conciencia de lo que es una llama. No puedo decir
Entonces es necesario la manifestación, la polaridad, la dualidad para poder tener conciencia. No podemos saber qué es oscuro sin tener la luz, qué es lo bueno sin tener lo malo. No es que sean circunstancias separadas, sino es una sola, pero están en polos diferentes. Al unirse entra la conciencia y ese es el desenvolvimiento y la evolución en que estamos, pasando por tres reinos de expresión, como lo decía anteriormente, los elementales, mineral, hasta llegar vegetal, animal, a llegar al humano, que es ese momento de vehículo de expresión de esa llama, de esa chispa, de la esencia de Dios, la vida, eh, y ese es el ser humano, con un crecimiento ya, un mérito, digámoslo así, una eficiencia ya ganada a través de los reinos anteriores para llegar en su ascenso, en la curva ascendente, ya teniendo conciencia de realmente qué es, que soy parte de la llama, que soy parte del absoluto, que soy parte del Padre. Y al decir Padre me puedo remitir a una parábola bíblica, católica romana, la parábola del hijo pródigo, que el hijo sale del Padre y va descendiendo cada vez más. El espíritu se vuelve más de materia, el hijo se vuelve más de materia y llega hasta lo más denso, a comer con los cerdos. Y ahí, en ese conflicto entre espíritu y materia, dominado por la materia, y en el conflicto el espíritu reconoce que él no viene de ahí, sino viene del Padre, es parte del Padre, e inicia su punto de ascenso y de regreso al Padre. Ahí, en ese punto que termina el conflicto y el espíritu comienza a manejar los caballos de la materia para el ascenso, ahí comienza el reino humano. El árbol, voy a poner un ejemplo, el árbol es conocido por sus frutos, por la nobleza de sus frutos, ¿sí? No realmente por su forma o por lo que es su tamaño, su magnitud, sino es por la bondad de sus frutos. Entonces, karma, normalmente uno piensa que, o digámoslo exotéricamente con X, externamente, pues siempre está pensando que karma uy, esto es kármico, eso es malo, el karma siempre es malo. Resulta, para el estudio en este momento, hay karma bueno y karma malo. O sea, kármicamente es la cosecha que yo sembré. Nosotros cosechamos lo que sembramos. O sea, en acción, en ley, es algo universal que tú eres, refiriéndome a la pregunta anterior como qué es el grupo humano, el ser humano. El ser humano ya tiene racionamiento, ya tiene razón, ya se le dio la mente. Al darnos la mente, ese raciocinio y ese libre albedrío, ahí adquirimos responsabilidad, adquirimos una respuesta. Tenemos que darle una respuesta frente a nuestro caminar, frente a nuestro desenvolvimiento. Y eso es karma, esa acción, esa responsabilidad frente a nuestro evolucionamiento. Podemos dar frutos muy buenos o frutos muy ácidos o completamente malos kármicamente, y eso es resultado de nuestro entorno, de nuestra posición, de nuestros conflictos, de las
lo que nos sucede o no nos sucede. Sí, quizás esperemos un poquito que pase, porque va a tapar tu voz, el parlante. No se va a escuchar tu voz. Sí, sí, no, es horrible Sí, el problema. Eso es vivir en Colombia. claro. Sí, mejor. ¿Listo? A ver, ya pasó, ¿no? ¿Ya? Sí, ahí está. Entonces, como acción, debemos dar una buena respuesta. Ser responsables, porque somos seres humanos. Tenemos mente, tenemos libre albedrío. Entonces, kármicamente, si no somos responsables, tenemos una circunstancia como no responsables y nuestro entorno, nuestra actividad, nuestra experiencia va a ser ahí para hacernos ver o observar que realmente eso no corresponde a la responsabilidad que se nos dio como seres humanos. Tenemos que ser inteligentes. Inteligente no es el intelecto, sino la inteligencia es mucho más espiritual, va mucho más allá. Y karma es eso, es una gran ayuda, porque es un denominador, es algo que nos está guiando, nos está ayudando a desenvolvernos y a evolucionar. Karma es, hablando de karma, Dharma es ser coherentes o observar muy bien esa circunstancia en que estamos. Tenemos ya razón, no somos animales, no somos vegetales ni minerales, no hay una efluvia así, sino tenemos mente, somos inteligentes. Entonces debemos de observar y entender coherentemente, y ahí por eso es necesario, fue necesario la fundación de la Sociedad Teosófica, y fue necesario, creo yo, la enseñanza teosófica, porque nos da y nos ayuda a ubicar nuestro Dharma, a entenderlo coherentemente, Dharma o misión. ¿Por qué estoy yo acá? ¿Por qué soy Armando Mota? Mi apellido es Mota y no fue Martínez González. ¿Por qué estoy aquí en Bogotá y no en Buenos Aires? Hay un sentido, ¿sí? Hay una misión, hay una posición ahí. Entonces es necesario poder vislumbrarla, entenderla, comprenderla, para llegar avanzando y llegar correctamente en la curva ascendente y pasar a los reinos superiores. El término teosofía o sociedad teosófica, yo no lo había escuchado nunca. Me estoy remitiendo a años atrás. Nací en una familia católica normal, bautizado a los 2 días en la iglesia católica de haber nacido en la iglesia o en el oratorio de la misma clínica, y educado en un religar, en una religión cristiana. Pero llega un momento en que ya esa mente que hablábamos, ese karma y eso, comienza uno individualmente a hacerse preguntas y a tratar de visualizar más directamente uno solo, no ya a través del papá o de la mamá, ¿sí? Sino individualmente.
Comienza uno a tener preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué no me sucede o sí me sucede? Y comienza uno, ¿o por qué tengo yo que ir los domingos a misa si yo no quiero? No lo siento, prefiero quedarme jugando fútbol con mis amigos que ir a misa. Entonces no, íbamos cogidos de la mano ahí con los papás a ir a misa. Entonces no había como un entendimiento, pero después ya en la adolescencia comienzo a entender, debido a ciertas circunstancias, ciertas experiencias, porque la experiencia no es lo que te sucede. Esto lo vengo a entender ya después de ser estudiante de teosofía. La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Entonces lo que haces con lo que te sucede, ya a mí me comienzo a preguntar, pero espérate un momento, comienzo a ser más espiritual. Hay algo más importante, más espiritual que eso. Y todas esas preguntas comienzo a preocuparme por entenderlos mejor y por ver otro sentido. Entonces, el universo, al hacer yo esa pregunta y ese entendimiento, ya sé que el universo te da la respuesta, el universo te pone ahí. Así como ahora estamos hablando en esta charla, en esta conferencia, y van a haber personas seguramente que no tienen ni idea de qué es teosofía y qué es la sociedad teosófica, pero esto no es casualidad, es una causalidad. Hay que separar el término casualidad de causalidad, y eso me sucedió a mí, que miraba las cosas como una casualidad, que tenía que ir a misa. No, hay una causa, una casualidad, una causalidad. Entonces, con esa causalidad, el universo te responde, es impresionante. La misma vida te responde. Y estuve en muchos grupos cristianos, el catecumenado, los neocatecúmenos, pues no los explico ahora para no extenderme, pero un acercamiento más espiritual a eso, sin ser tan dogmático, sino con libre pensamiento. Y el universo me presenta un día mirando en el computador, yo no sé si en Facebook o YouTube, así como pueden ver esta charla en YouTube, se les aparece ahí esta charla. A mí se me apareció también la charla Sociedad Teosófica. ¿Esto qué es? Inmediatamente, ¿qué es teosofía? ¿Qué es sociedad? Investigué, averigüé las direcciones aquí, en este salón. Me contestó una persona muy amable, muy querida. Esto sería un lunes, aquí se reunían los sábados. Ese sábado siguiente vine a este salón donde estamos aquí y entré a la Sociedad Teosófica. Pero siendo coherentes kármicamente y con el Dharma. Y los compañeros de logia, el estudio comparado de las religiones, ciencias y filosofías, que es el primer punto de la sociedad teosófica, el primer pie de apoyo para tener una excelente observación de ese panorama, de esa ventana que uno tiene, que la ventana tú la puedes ver en diferentes ángulos, en diferentes posiciones, otra persona la puede ver, pueden haber diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas y el mismo panorama, pero en diferente observación. Pero eso no quiere decir que sean contrarios, sino es lo mismo con diferente observación. Somos diferentes, diferentes en el sentido físico, ¿no? En el sentido material, que en un sentido más superior somos uno. Sí, es que teosofía es algo, sabiduría divina, sabiduría de los dioses. Y al decir dioses, no estoy tratando de
de, de comentar que no, quiero tener una posición completamente en libre albedrío, en libre pensamiento. Porque normalmente uno va a decir, es que hay un solo Dios. Sí, cierto, somos uno. Somos un Dios, hacemos parte de un Dios. Pero dentro de ese envolvimiento y desenvolvimiento, para reconocernos que somos uno, hay diferentes, como decíamos anterior, jerarquías, ¿sí? Hermanos mayores, hermanos superiores, que en épocas posteriores el hermano mayor era visto como un Dios, y a su vez ese hermano mayor también tiene otros mayores y es visto como un Dios. O sea, Teosofía en su traducción literaria, Dios, sabiduría de los dioses, eso nos remite a toda esa enseñanza, a toda esa doctrina dada en jerarquía, es decir, es que la doctrina no se dio así, esto es así, no, la doctrina, es decir, hubo una manifestación que se manifestó y pasamos por diferentes reinos y estamos en desenvolviéndonos para poder tener coherencia de qué somos, que somos llamas, que hay, pero a través de la dualidad y de la polaridad, vuelvo y repito. No es que eso fue así, no podemos estar pensando en un Dios antropomórfico encima de un monte lleno de truenos y rayos. Entonces, dioses realmente divinos somos, yo diría, todo el ser humano y toda la persona, un animal, ahí tiene parte de una flor, una rosa, ¿sí? Entonces, fíjate cómo la teosofía, estudiada comparadamente, que es otro pie de apoyo de la sociedad teosófica, el estudio comparado. Tú no puedes separar las doctrinas, estas buenas, estas malas, sino porque la ventana es una sola, el panorama es uno solo y la posición hacia la vista puede ser diferente. Entonces hay que interrelacionar cada doctrina y al interrelacionarla adquieres tu sabiduría divina, adquieres teosofía que te va a ayudar. Es decir, tú para encontrar la gema, el diamante, tú tienes que comenzar a escarbar por la tierra. Encuentras carbones, arcilla, tierra, arena y vas encontrando hasta escarbando y llegas a la gema, llegas al diamante, que realmente la teosofía es la que nos ayuda a tener esa forma, ese pensamiento, esa forma, esa coherencia, digamos, no dogmáticamente, sino libremente, ¿sí? Amor, una palabra que yo la entendía mal. Antes de ser estudiante de teosofía, de estar en la sociedad teosófica. Y me viene ahorita a la mente, hay que hacer como un paréntesis, ser miembro de la sociedad teosófica, pero activo. Tú puedes ser miembro y tener la membresía de la sociedad teosófica, pero no eres activo. Hay que caminar, ¿sí? Y a veces hay que correr y te caes y te tumbas, pero sigues caminando. Como miembro activo de la sociedad teosófica, ya el concepto de amor a mí me ha cambiado ya muchísimo, ¿no? Pues sí, normalmente hay te quiero mucho, amor, contemplación, admiración, ¿sí? Pero para mí ya, como estudiante de teosofía, amor lo defino como visión divina. Es mirar con los ojos de Dios. Científicamente o materialmente, estos ojos tienen un rango de vista, tienen un rango. Espérate a ver si me acuerdo. Entre la quinta
entre la quinta y la decimoquinta octava. No sé en qué rango de espacio en el éter, en el aire, entre la quinta y decimoquinta octava, los tímpanos responden al cerebro, pero en la 49 octava, a través del éter, en un diámetro, responden los ojos. Ahí es donde está la visión, pero la visión del cuerpo biológico, la visión nuestra, ¿no? de física. Pero el hecho de que solo podamos ver ese rango, no quiere decir que fuera de ese rango existan otras circunstancias, otras cosas. ¿Sí? Científicamente, siendo un estudio comparado de la doctrina con la ciencia, pues están los rayos gamma, los rayos X, este mismo celular, aquí timbra, suena y viene, y hay algo que lo hace timbrar y lo hace sonar, que no lo vemos, yo no lo puedo ver. Si abarcamos todo ese rango, ahí es lo que quiero tratar de explicar es ese es el amor, la visión absoluta de todo, la visión con los ojos de Dios. Tú vas a ver a tu hermano de otra forma, no lo vas a ver separado, no lo vas a ver como contrario, sino lo ves como tú, eres tú. Tú ves un animal y lo ves como tú, un insecto y lo ves diferente, una planta y lo vas a ver con amor, con visión divina. Dios hoy, lo que ya habíamos hablado de Dios, las otras preguntas, lo podría definir así cortamente: Dios somos todos. Todos somos parte de Dios. Desde el primer elemental hasta los reinos superhumanos. Somos parte de Dios. Es completamente todo. Todo el universo es Dios. Y estamos en ese proceso, en volver a tener conciencia, expandir la conciencia para entender y comprender eso. Dios no es un ser antropomórfico lleno de truenos y de rayos y de centellas. La verdad es que, mira, la verdad es uno. Dicho, no hay una verdad ahí, a la frente separada. Voy a conseguir la verdad y va a estar mi verdad. Sin ánimo de juzgar y hacer señalamiento. Cojo este libro. Lo de Sociedad Teosófica Glosario. Aquí yo leo esto, voy a encontrar toda la verdad. Miro aquí, voy a encontrar toda la verdad en otro tema filosófico, ¿sí? Voy a estudiar Pitágoras, Platón, lo que sea. O científico, Albert Einstein. Con todas esas enseñanzas y esas doctrinas, como me dice la Sociedad Teosófica, como me dice Blavatsky y Henry Steele Olcott, discípulos de un Mahatma, que el Mahatma dejó sus cartas, y a través de ese conocimiento, a través del Mahatma, a través la gran alma, llega a la Sociedad Teosófica, interrelacione esas doctrinas, ¿sí? Aquí, esta y esta, y encuentre tu verdad. La verdad es de uno. Es decir, hay conceptos. La otra vez estaba leyendo, entre paréntesis, un comentario de un miembro, un maestro de la Orden Rosacruz, hablando sobre la separación de la doctrina de Blavatsky, ¿sí? Con la doctrina, digamos, teosófica actualmente, que había ahí una gran separación, que la verdad estaba en lo de Blavatsky, ¿correcto? Pues sí, ahí hay una verdad,
que no la podemos, pero es una doctrina que hay que interrelacionarla, porque antes de Blavatsky habían otros Blavatsky, y después de Blavatsky habrán otros, hay un desenvolvimiento. Entonces, hay que interrelacionarlo, o sea que lo original de Blavatsky, lo original de los grandes filósofos, los enlaces que nos dan los científicos, los enlaces de los filósofos, de los religiosos, de las religiones, de los religales, todos hay que interrelacionarlos y la verdad, lo original de la verdad, tú la recoges y coherentemente, con conciencia, con razón, con tu mente, que no me fui dada, encuentras tu verdad. Esa es tu verdad. La tienes tú. Es decir, el mapa, que son todas estas doctrinas, ese mapa lo tenemos cada uno nosotros adentro y hay que seguir el mapa que tenemos adentro. Eso es la verdad para